La lectura de hoy es Esdras 8 al 9, día 154. Capítulo 8. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, 150. De los hijos de Paad Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Sefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josías, y con él 160 varones. De los hijos de ocho varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Sabud, y con ellos 60 varones. Los reuní junto al río que viene a Abba, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y a Elnatán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel; a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18; a Asabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras reúne a los exiliados de Israel y los dispersos de Judá, levanta los espíritus en un remanente pequeño para acompañarlo. Qué lástima que los buenos hombres omitan una buena obra porque no se les habla. Esdras trató que los levitas fueron con él, pero ¿de qué serviría eso a menos que tengan a Dios con él? Quienes buscan a Dios están a salvo bajo la sombra de sus alas, aún en sus mayores peligros, pero los que lo abandonan están siempre expuestos. Cuando se entra en un nuevo estado de vida, nuestro cuidado debe ser no estar nada de la culpa de los pecados de nuestra condición anterior. Debe ser no llevar nada de la culpa de nuestros pecados de nuestra vida anterior. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas, y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije:
Vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Esdras trató que los levitas fueran con él, pero ¿de qué serviría eso a menos que tengan a Dios con él? Quienes buscan a Dios están a salvo bajo la sombra de sus alas, aún en sus mayores peligros. Pero los que lo abandonan están siempre expuestos. Cuando se entra a un nuevo estado de vida, nuestro cuidado debe ser no llevar nada de la culpa de los pecados de nuestra condición anterior. Cuando estamos en peligro, estemos en paz con Dios y entonces nada podrá dañarnos realmente. Todas nuestras preocupaciones por nosotros mismos, nuestra familia y nuestras pertenencias es sabiduría y deber nuestro encomendarlas a Dios en oración y dejar que Él las cuide. En algunas ocasiones podemos declinar ventajas que están en nuestro alcance, no sea que seamos causa de tropiezos para otros, así sea deshonrado nuestro Dios. Pidamos sabiduría a Dios para saber cómo usar o rechazar las cosas lícitas. No saldremos perdiendo si nos aventuramos, sufrimos o cedemos por amor al Señor. Sus oraciones fueron contestadas y el hecho lo testifica. Los que han buscado fervientemente a Dios descubrieron que nunca los buscaron en vano. Apartar un tiempo para orar en secreto o públicamente en momentos difíciles o peligrosos es el mejor método que podemos adoptar para recibir alivio. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Mehemot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Benui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Esperemos que Dios cuide por su providencia de lo que nos pertenece y por su gracia nos deje cuidar lo que pertenece a Él, que la honra y las cosas de Dios sean nuestra preocupación. Entonces podemos esperar que nuestra vida y consuelo sean su preocupación. Los enemigos yacían al acecho de los judíos, pero Dios los protegió hasta los peligros corrientes de los viajes. Nos llaman a partir con oración y regresar con alabanzas y acciones de gracias. Pero ¿qué rendiremos cuando el Señor nos haya llevado a salvo por el peregrinaje de la vida a través del sombrío valle de muerte, fuera del alcance de todos nuestros enemigos, a la felicidad eterna? Entre sus sacrificios ellos tenían una ofrenda por el pecado. La expiación endulza y asegura toda misericordia para nosotros, lo cual no será verdaderamente consolador a menos que sea quitado el pecado y hecha nuestra paz con Dios. Entonces reposó la iglesia. Las expresiones aquí usadas nos llevan a pensar en la liberación de los pecadores de la esclavitud espiritual y en su peregrinaje hacia la Jerusalén celestial bajo el cuidado y protección de su Dios y Salvador.